Y comenzamos en Next Noticias del día de la fecha con una visita en los estudios de Next. Le damos la bienvenida al doctor Hugo de Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, Buen muchas gracias por la mediodía. invitación. No, por favor. Gracias, Nilo, por invitar al doctor y buen mediodía. Uno siempre intenta, cuando hay que hablar de determinados temas, convocar a los que saben realmente. Y esto es lo que intentamos hacer. Ustedes saben que casi siempre reaccionamos ante los acontecimientos de manera espasmódica. Hace un par de semanas atrás, quizás menos, 10 días, el gobierno nacional había lanzado una especie de globo de ensayo para ver cómo caía, cómo repercutía. Esto de decir, vamos a comenzar a hablar sobre el tema o la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen en nuestro país. Aclaraban que no iba a ser este año, por ser un año electoral, y que lo iban a dejar para 2018. Pero aquellas primeras reuniones que debían comenzarse a efectuar en algún tiempo, se han adelantado como consecuencia de los acontecimientos que son de público conocimiento, de la muerte de un chico de 14 años a mano de otro de la misma edad, asesinado de un balazo en un hecho de delincuencia de las denominadas motochorros, y en consecuencia el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano, ha convocado ya para esta tarde, a partir de las 15, a todos aquellos que van a formar parte de esto que intentará lograr un acuerdo para ver si se baja o no la edad de imputabilidad de los menores en la República Argentina. Por eso le invitamos al doctor de Giovanni. ¿Es necesario para terminar con la delincuencia bajar la edad de imputabilidad de los menores o no? Bueno, para empezar voy a responder con una breve síntesis. No, terminantemente no, por dos motivos. Ético y de utilidad. Aún prescindiendo de motivo ético, no es útil. No hay estadística que demuestre que la edad, la mayor punibilidad, ya sea bajando la edad de punibilidad o aumentando las penas, contribuyan, ya sean mayores o menores, contribuyen a disminuir la delincuencia. Al contrario, los países que demuestran mayor índice de reincidencia y de delincuencia son los países que tienen las penas más bajas, como son los países nórdicos. Esto se puede consultar googleando, ¿no? En cualquier medio, ¿no? La pregunta es, o la aclaración que corresponde hacer para aquellos que por así opinan ligeramente del tema. Un menor de 16 años no puede ser ni siquiera judicializado, no puede ser llevado ante un juez. Exactamente. Un menor de 16 años no es imputable, por lo tanto no es punible, para no ser demasiado técnico en el tema. Imputable quiere decir atribuir la presunción de un ilícito a una determinada persona. Como consecuencia, quien es imputable puede ser punible, puede recibir pena. Si no es imputable, que es lo básico, no puede recibir pena. Un menor de 16 años, de acuerdo a la ley argentina, no es imputable, por lo tanto no es punible, no es un problema judicial. Es un problema de otro poder del Estado, un problema administrativo. Nosotros tenemos una ley nacional, que es la ley de menor, un código penal, que es un código nacional, pero a su vez tenemos legislaciones provinciales. Desconozco la legislación provincial de donde se aplicó este tema de este menor, caso Brian, para Caso llamarlo, Brian, ¿no? sí. Bueno, Que fue enviado a Perú con su abuelo. de todas maneras, la ley de fondo es la misma para Santa Fe, para San Luis, para la capital federal o para cualquier lado. Y eso no cambia. Si un juez hubiera dejado detenido al menor, al margen que tenga otras cuestiones, me enteré por ahí que hay un pedido de juicio político por otro motivo, pero en este caso concreto, y lo digo sin conocer el caso, pero me aventuro a decirlo, a mí no me gusta pedirme sin conocer mucho, pero es tan grosero el tema que uno lo puede decir con total amplitud. Un juez que haya detenido a un menor un día más de los 10 días que vencía en la legislación procesal de ello, comete un delito de privación ilegal de la libertad porque no lo podía tener preso. Ahora, si no se sabe dónde ubicar a ese menor que cometió, ya no es problema del Poder Judicial. Yo reitero siempre, desde humildemente, lo hacía de la cátedra, o el Centro de Capacitación del Poder Judicial, que nosotros, los que estamos, los gestores, los gestionadores de la actividad jurídica, abogados, los que están de un lado y mostrador del otro, como decimos, ¿no? Tenemos que hacer mella, insistir en esto, ¿no? Hacerle entender a la población que el derecho penal actúa sobre las consecuencias del delito, no actúa sobre las causas del delito. Si
A ver, si las causas estarían resueltas, no se necesitaría de jueces ni de derecho penal, no existiría. Si hubiese prevención, digamos, que no se cometa delito. Yendo a un ejemplo grosero, si no existiría enfermedad, no necesitaríamos médicos, si no existirían delincuencia. Y los jueces no actúan en la prevención del delito, corresponde a otro poder del Estado. Pero eso es propio del sistema republicano. Eso no quiero que se interprete como peyorativo lo que digo o subestimando a quienes interpretan en forma distinta. Pero esta discusión, cuando yo hice la secundaria también, tengo 60 años, lo hice hace mucho, pero se enseñaba lo que se llamaba educación cívica, educación democrática. Eso no corresponde al poder judicial. Nadie discutiría 20 años atrás, 30 años atrás, que un juez tenga que salir a prevenir. Además que comete un delito, porque claro, no es tarea de él, es una función que no le corresponde. La actividad judicial actúa sobre las consecuencias del delito, no sobre las causas. Y este es un problema de la delincuencia juvenil, para mi juicio totalmente magnificado, porque por más que doloroso, así sea un solo caso en el país, es doloroso, tiene una incidencia de un 5% que no escapamos a la media. Yo le invitaría a la gente que opina sobre esto que consulte, pero en internet, que está abierto para todo el mundo. No excede el 5% de lo que se da en otros países de Latinoamérica, sacando Honduras, que tienen un alto índice de delincuencia juvenil. Los otros están entre el 5 y el 10%, nosotros tenemos un 5% de delitos graves cometidos por menores. La incidencia no es... El caso en sí duele. El caso en sí duele. El caso de que muere un chico de 14 años a manos de otro de su misma edad y no tiene ningún castigo, digamos. O el castigo que le impone la sociedad directamente. Claro, no puede ser castigado. No puede ser castigado. Lo que tendría que existir, eso lo digo a título alejándome, pues no hay texto legal que establezca. La entidad, el poder administrador, entiéndase por poder administrador, en el Estado tenemos en el sistema republicano 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. El poder administrador, quien está a cargo de la prevención, de controlar de la libertad provisional, de la averiguación de los delitos, ya sea a través de la policía, de lo que quiera, del Instituto de Protección a la Niñez, de lo que sea, son quienes deben estar encargados de velar por eso. Ahora, convengamos que echar la responsabilidad al último eslabón de la cadena, ¿no? ¿No? Ni sé quién es el juez, no me retengo el nombre, no conozco el caso específicamente, pero una cosa, reitero, muy gruesa, ¿no? Que por eso puedo afirmarlo con total seguridad. El juez no puede tenerlo detenido porque se lo impide la legislación. Claro. Estaría incumpliendo el juez con la ley. Estaría incumpliendo en privación ilegal y cometido por un juez es un delito gravísimo, ¿no? Si entiendo sus palabras, doctor, en principio, el Estado Nacional, antes de ponerse a discutir la baja de la edad de imputabilidad de los menores, debería comenzar a discutir otras políticas de Estado relacionadas con esos menores. Perfecto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Mire, hay una ciencia auxiliar del derecho penal auxiliar, ¿no? Que es la criminología. Pero no tiene nada que ver con el derecho, no estudia normas, sino comportamiento del delincuente. La criminología dice que en el tema de menores, yo he hecho una publicación sobre esto y de paso quiero decir, hoy en radio se lo comentaba usted, Pereto, que retomando algunas cosas que había escrito, en el año 96 escribí un primer artículo donde se planteaba exactamente el mismo problema. Se ve que en un caso mediático también... Actuamos espasmódicamente. Actuamos espasmódicamente. Uno dice por los medios de comunicación. Yo creo que no sea responsabilidad de ustedes solamente, sino también hay alguien que fogonea ese tema. Volviendo al tema. Al artículo que había escrito en esa... Determinar si van a tener una pena los menores que cometen delitos graves. Hay que tener buenos institutos para tenerlo. Vuelvo a la criminología, me ayuda a recordar. La criminología dice que el tema de la delincuencia juvenil hay 2 tipos de prevención, lo que se llama prevención amplia y prevención específica. La prevención amplia, todo esto lo escribí hace años, ¿no? Pero no es mío, no es mérito mío, ¿no? Sino citando autores, ¿no? Al doctor Pedro David, que es un criminalista tucumano. En la prevención amplia significa todo lo que el Estado debe hacer para que ese delito no se... Sería la parte ética, la parte de lo que llamamos moral, en el sentido no de moralina, sino de moral ético. La educación, la cultura, los ejemplos que se dan. Si a un menor estamos continuamente mostrándole que es más importante
el éxito, lograr el éxito que el camino al éxito, que el esfuerzo. Le estamos dando ejemplos de corrupción, quienes están en la función pública, si una escala de valores totalmente distorsionada, desprecio por el derecho a la vida, no tiene nada que ver con la presión que tenga cada uno con aborto, ¿no? Por el desprecio del derecho a la vida, la cosificación de la mujer o inclusive del hombre, ver valores como normales, que valores que en cualquiera de los países más liberales los toman como, por lo menos como cuestionable o con cierto reparo para los menores. Si un menor ve, por ejemplo, durante toda su vida que quien está al lado vendiendo droga está con el auto importado y se codea con las mejores modelos, etcétera, etcétera, y la madre de él que trabajó todos los días de fábula apenas le alcanza para comer. Si ve todo eso es la prevención amplia. Seguramente no lo vamos a formar en valores para prevención específica. Solucionado ese, dice Pedro David, recién debemos preocuparnos por la prevención específica. A ver si conviene bajar la pena, si conviene aumentarla en cada caso. Porque si no es una hipocresía. Dice, estamos haciendo mella con la enfermedad para después hacer gala con la cura. Yo creo que los cambios culturales son los más difíciles de cambiar. ¿Y cuánto tiene que ver, doctor, los ejemplos que, como decía recién, que toman los niños, los jovencitos? ¿Cuánto tiene que ver lo que no termina de enseñarle la familia, porque viene de una familia que se ha disgregado? Es un tema sociológico para mí, ¿no? Esto lo digo fuera de campo de derecho, no es mi especialidad. Espero no hablar a boca de jarro de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los valores, el cuestionamiento al principio de autoridad. Hoy hay un conflicto tomemos una institución, la escuela, entre la directora y una maestra, sin saber se van a solidarizar posiblemente tenga razón la docente, ¿no? Con la docente, pero sin averiguar el conflicto. Un docente con un alumno se van a solidarizar sin averiguar, es decir, la autoridad en general es para desafiar, la autoridad no es para cumplir. A nosotros nos ha inspirado, yo pertenezco a una generación que nos ha inspirado el respeto a las instituciones, pero no por una cuestión de halago, de temor reverencial ante la autoridad, por el simple motivo que ese chico sale, para tomar un ejemplo, ¿no? Que la educación, ese chico sale del colegio y se va a encontrar en un mundo donde hay normas. En cualquier mundo hay normas, existen normas para cumplir. Ya sea una comisión vecinal, tiene normas a cumplir, nos reunimos a determinado horario, eso es una norma. No hay preso por no ir a determinado horario, ¿no? Y si llega siempre tarde, bueno, se le va a advertir, nos reunimos a determinado, un club, uno entra a un club, no cuestiona, por ejemplo, cuando entra a un club de fútbol, el estatuto del club. Es muy rara vez que se cuestione, ¿no? Sin embargo, se cuestionan las normas jurídicas a un nivel cuasi científico, entre comillas, en cualquier medio de comunicación, cualquier programa mediático hoy en televisión. Y el derecho es una ciencia. Es decir, una ciencia como cualquier otra, obviamente una ciencia social sobre la que pueden opinar todos, pero ya cuando se trata de análisis de normas jurídicas, una cosa más compleja. Tienen que hacerlo aquellos que saben, como Doctor, nos toca a nosotros hacer. Me salgo de la parte técnica, lo estoy mirando y soy la mamá de Brian o de tantos Brian que hay en el país y le digo, entiendo todo lo que me dice, pero ¿por qué no se castiga a ese menor que me quitó a mi hijo? Primero, el castigo. El castigo tenemos que modificar la Constitución Nacional. Si consideramos que la pena es un castigo. Porque el artículo 14 de la Constitución dice que las cárceles no son para castigo, sino para rehabilitación. Ya la concepción, es decir, el sentido de pena, venganza. A ver, uno cuando opina de esto, a mí me ha pasado con hijos míos, que fueron víctimas de hechos graves con armas de fuego, y uno como padre en esa actitud no actúa como juez, obviamente que se excusa, bueno, en ese caso era fiscal, ¿no? Es doloroso, así que uno no puede opinar desde las emociones, desde los sentimientos, no se puede legislar desde ese momento. Pero hay que desterrar de una legislación porque se piense que la pena debe ser castigo. A ver, si no llegamos a los Estados Unidos, a ver, hoy creo que también lo hablamos en su programa, sí. Acá se ponen muchos ejemplos de Estados Unidos. Para mi país, el último país que quisiera tener como ejemplo de sistema penal o criminal sería el de Estados Unidos.
el 83% de los condenados a muerte en Estados Unidos son de raza negra o latino. Usted me diría, ¿cometieron el hecho? Sí, lo más probable es que del 100%, que no haya error, ¿no? Pero hay que ver por qué. Nacen con distintos cromosomas, con una formación cerebral distinta, los latinos y los afroamericanos que cometen delitos. Evidentemente hay una cuestión sociológica que escapa al derecho. Sin embargo, eso nunca lo solucionó en la democracia más antigua que tenemos, que es la de Norteamérica, nunca se solucionó. Las leyes son siempre normas generales y un menor de esa edad no puede ser, por más que no puede aplicarse la pena, a nadie se le puede aplicar, ni a un mayor, ¿no? Pero menos a un menor como castigo. Pero además, reitero lo que decía al principio, aún saliendo del punto de vista ético, este juez está hablando porque es demasiado bueno o ve un mundo de todo normal, de todo flores, que se va a rehabilitar. No, pero esto en sentido práctico no da resultado, estadísticamente no da resultado. Después de la venta mediática de la seguridad cero de Nueva York, que todos sabemos que no es así, a poco de investigar, Estados Unidos no disminuyó el índice de delincuencia en ningún lado, al contrario, lo aumentó por la delincuencia política. Lo que es real, y esto sí es cotejable, palpable, lo que es real, yo estuve haciendo práctica, lo digo total modestia, ¿no? Afuera, he vivido en el exterior, los países nórdicos tienen pena máxima como 20 años. Yo voy a contar un ejemplo, que seguramente recordarán, a pesar que son mucho más jóvenes que yo, ese neonazi que en Noruega, donde estaban haciendo un campamento los chicos del Partido Socialista noruego, entró con armas automáticas y mató como 70, 80. Fue condenado a 20 años. ¿Saben por qué fue condenado a 20 años? Porque en Suecia, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, no se permite una pena mayor de 20 años. Desde el punto de vista objetivo uno ve tamaña desigualdad. Parece una aberración. Pero viéndolo desde el punto de vista de lo que se llama el funcionalismo jurídico, ¿ves? ¿Qué necesita la sociedad? A Suecia le da resultados. Es el índice, el país con menos delincuencia, Noruega, ¿no? Pero Suecia está en el mismo caso y agrego, además, y Finlandia, ¿no? Pero agrego, sumo a los países nórdicos, Holanda y Dinamarca, ¿no? Las cárceles se cierran cárceles porque hay menos delincuencia. ¿Y se abren centros de rehabilitación entonces, Hugo? Porque si no hay cárceles, a lo mejor centro de rehabilitaciones para menores, digo, sí, ¿no? Te explico a lo que tendría esto, que el buen trato al preso no es solamente una cuestión de derecho humano, humanitaria, es una cuestión de utilidad de la población. Es de utilidad porque ese preso, cuando sale, no va a ser reincidente. Ese es uno de los problemas. Es una cuestión de utilidad. De eso se trata, ¿no? Prescindiendo de cuestiones éticas y morales. Dejemos esas cuestiones de lado. Dejemos esas cuestiones. A ver, seamos vivos. ¿Cómo aplican a otros países? En Suecia son todos bondadosos. A ver, Suecia tiene una cultura que está separado el derecho de la moral porque es una cultura protestante, en el sentido de no tiene un Estado como tuvimos en Iberoamérica, muchas veces ligado al poder temporal, al poder espiritual. Estoy hablando de cientos de años atrás. Así que tiene una cultura separada. Por lo tanto, no lo hace simplemente por cuestiones humanitarias. Digo más, Suecia es uno de los países que menos tratados internacionales sobre derechos humanos tiene suscripto y es el país que más respeta. Digo Suecia y me quiero referir a Noruega, ¿no? Noruega. Sin embargo, es útil para la sociedad porque ellos no tienen menos delitos. La sociedad no se opone a eso porque tiene menos delitos. Ahora, hay que decir también, son los países que más apuestan a la educación. Debe haber un índice, yo no soy especialista en eso, ¿no? Pero evidentemente debe haber una ecuación entre una cosa y otra. Yo le voy a preguntar algo y antes de preguntarle quiero pedirle disculpas porque seguramente debe ser mucho de lo que piensan muchos de los que están del otro lado y le pido disculpas. Si no puedo castigar o penar al menor, ¿puedo hacerlo con los padres? Y lo dejo tomar agua para que me Terminantemente no. Terminantemente no. El derecho, pero esto viene de la Revolución Francesa, es decir, de 300 años atrás. El derecho se responde solamente el que lo hizo o aquel que pudiéndolo evitar
y teniendo el deber de hacerlo no lo evitó. Esos son los dos principios. No podés responsabilizar a otro. Otra cosa es la responsabilidad civil. Una vez digo, hace unos cuantos años, yo me trataba de acordar esta mañana de en qué año era, uno de los del anterior gobierno, un diputado presentó un proyecto para modificar el código de falta de la provincia, que se podía modificar, y extender la responsabilidad a los padres por las contravenciones que cometían los hijos. Por ejemplo, conducción peligrosa, conducir en ebriedad, etcétera, etcétera. Y el doctor Terrani escribió un artículo que no lo alcancé a rescatar, pero ya lo voy a ubicar o voy a hablar con él sobre ese tema, en donde hacía referencia a una cuestión, un principio básico del derecho. Un alumno que estudia penal 1 sabe que la responsabilidad es por el autor, y por el autor en relación al hecho que cometió. No se puede trasladar responsabilidad a otro. El padre es tan ajeno al delito como lo puede ser el vecino, todo, no puede responder. Civilmente es otra cosa, porque hay una responsabilidad civil que dice el Código Civil que el dueño de la cosa, entre comillas, en este caso, quien ejerce la patria potestad sobre el chico, como si fuera el dueño del auto, no responde por los daños y perjuicios. Sí se le puede sacar la patria potestad, ha ocurrido. Penal, porque la responsabilidad penal es subjetiva. No existe responsabilidad penal objetiva. La responsabilidad penal es por lo que hizo el autor. ¿Y qué culpa tiene el padre por lo que pueda hacer el hijo? Civilmente puede responder, sin lugar a duda. De más está decir que si el padre es partícipe de la venta de droga con el hijo, comete otro delito, esa es otra cosa. O lo manda, o lo instiga para robar, comete otro delito. Pero estoy hablando, que creo que eso apuntaba su pregunta, de un delito cometido por un menor sin saberlo el padre, ¿no? Eso es una... Y yo lo he escuchado muchas veces, inclusive en las redes sociales, circula mucho eso, esto se cura cuando se sanciona a los padres. No, pero eso sería remontarnos, ya no digo a 100 años atrás, a la Edad Media. Bueno, ya para cerrar, Nilo, porque por supuesto que el tema da para mucho y vamos a seguramente en los próximos meses a escuchar, porque recién a lo mejor ha comenzado esta discusión, ¿no? Sí. Y vamos a ver cómo termina el tema de la imputabilidad a los menores, pero evidentemente es un tema que tiene muchas aristas y que preocupa mucho a la sociedad. Una sola cosita quiero aclarar. Yo doctrinariamente me enrolo mucho con el doctor Zaffaroni. En esto me atrevo a disentir con el doctor Zaffaroni. Zaffaroni está a favor de bajar la edad de punibilidad, ¿no? Pero se distorsiona también la opinión de Zaffaroni, a la que creo conocer bastante. Zaffaroni dice bajar la edad de punibilidad para que el menor tenga más derechos, porque una vez que una persona es imputable, tiene derecho a abogado, defensor, a asistirla, y que tenga, pero no para castigo, es decir, se le da otro sentido. Zaffaroni no habla de bajar la edad de punibilidad para que el menor esté atrás de las rejas. ¿Hasta cuándo se lo considera niño un menor? Bueno, el niño se lo considera de acuerdo a las convenciones internacionales del niño hasta los 18 años. Otra de las cosas que yo sé a qué apunta su pregunta. Una cosa que no ser hipócrita y sincerarnos. A ver, estamos condenando a niños, ¿no? Menor y niño es igual. Hasta los 18 años. No, o sea, porque menor... Nosotros suscribimos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene un artículo, no me acuerdo cuál es el número, que está incorporado al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que donde están todos los tratados internacionales, que es una de las cosas más loables, dicho sea de paso, de la reforma del 94 sobre derechos humanos, que tienen la jerarquía de cualquier norma de la Constitución. No hace falta ponerlo en práctica. Es como un artículo, por más que no transcriba, un artículo de esos tratados tiene el mismo valor que la Constitución Nacional, por lo tanto, ley máxima. Y la Convención Internacional de Derechos del Niño dice que niño es de los 18 años, menos de 18 años. De 18 años para abajo. Sí.